Bien, buenas tardes. Entonces nosotros vamos a iniciar con… ¿Me escuchan bien? Vamos a iniciar con el panel 2, Bienestar Subjetivo y Política Pública, Ejemplos y Usos Potenciales, y entre paréntesis dice macro, me imagino que es a nivel nacional. Les quiero comentar que estamos conscientes de la hora, es una pasada, es una 15, tenemos 2 horas por delante, en principio, y a menos que me digan algo los organizadores, creo que ese sería el tiempo que tendríamos hasta antes de ir a comer. Sin embargo, y dado el tiempo y el cansancio que ya varios me han comentado que tenemos, les pediría a los panelistas que intentaran hacer el esfuerzo de reducir la intervención tal vez a 15 minutos. Este es un panel que ya aborda el tema de cómo usamos la información. En la presentación de la mañana, el profesor Diener, cuando se refería al libro del Well-Being for Public Policy, comentaba algunos ejemplos de política pública, y yo recordé uno. Sin embargo, después Benjamin Tamkin, cuando estaba haciendo sus comentarios, decía que se debiera evitar la intuición al momento de tomar políticas públicas y basarse en datos duros. Y entonces ya no sabía si dar el ejemplo o no, pero sí lo voy a dar porque es un ejemplo que responde intuitivamente a este tema de bienestar subjetivo. Y es un ejemplo reciente que se está desarrollando en la ciudad de Aguascalientes. Para los que vivimos en Aguascalientes, saben que la alcaldesa, que tiene 2 años en el puesto, decidió desarrollar en la parte oriente de la ciudad, donde, como decía el profesor Diener, hay una zona ahí de casas y cemento, en unas lomas sin mucho verde, decidió crear o desarrollar una infraestructura que se conoce como la línea verde en Aguascalientes y que corre de norte a sur sobre esta sección oriente de la ciudad, y el propósito es llevar un poco de ambiente verde y procurar un poco de bienestar a la población de esa parte de la ciudad. Sin embargo, como platicaba con alguien, esta fue una medida más bien intuitiva y obviamente no tenemos datos para la ciudad de Aguascalientes ni para otras, pero desde luego el potencial del uso para políticas públicas está ahí. Y bueno, sin más, les voy a dar la palabra a los panelistas que voy a ir presentando conforme les toque su turno. Primero estará Edgar Ramírez, de Cedesol, después Zachary Kurzer, de Legatum Institute, luego tenemos a Pablo González, del PNUD Chile, en tercer lugar a Saverio Gasteloni, de ISTAT, el Instituto de Estadística de Italia, y finalmente a Mariano Rojas, de Flaxo. Entonces, vamos a comenzar con Edgar. Voy acá a leer algunos de sus datos. Edgar actualmente se desempeña como director general de análisis y prospectiva de Cedesol. Se ha dedicado a la investigación, análisis económico y de políticas públicas. Tiene experiencia en los temas de pobreza, distribución del ingreso y desarrollo regional. Es colega mío en el comité técnico que trabaja sobre los objetivos de desarrollo del milenio y que en algún momento, como veíamos con Marco Mirat, alguna vinculación tendrá que haber. Él da cursos de economía en el ITAM y bueno, es doctor en economía por la Universidad de Essex, donde también desarrolló una maestría en economía internacional y es economista del ITAM. Edgar, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes. A nombre del subsecretario Juan Carlos Lastiri, subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Cedesol, queremos agradecer a los organizadores y particularmente al doctor Sojo por la invitación para participar en este panel. El propósito de mi presentación es dar a conocer o destacar la importancia de estos nuevos indicadores o la medición del bienestar subjetivo dentro de la política social desarrollada por el Estado mexicano. Partiré de lo que es la definición del desarrollo o bienestar social,
para posteriormente describir algunos métodos de medición, tanto los indicadores de medición objetiva y la medición subjetiva del bienestar, destacando también el status quo en cuanto al uso de los indicadores de bienestar subjetivo en México. Antes de entrar en materia sobre los indicadores de bienestar subjetivo, quisiera enunciar la cantidad de indicadores de desarrollo social con los que ya contamos y que finalmente son la base o referencia con la que se diseña o se orienta la política social en México. Marcaremos algunas necesidades del por qué incorporar estas nuevas mediciones, algunos ejemplos concretos que ya se llevan a cabo dentro de la Cedesol, para posteriormente hacer una serie de reflexiones a partir de esta experiencia y tanto de una manera prospectiva plantear algunos usos potenciales de los indicadores y algunas reflexiones críticas que, como todas las metodologías, pues son perfectibles, ¿no?, bajo nuestra experiencia. Entonces daremos a conocer estos detalles para finalmente dar algunas conclusiones. ¿Qué es lo que entendemos por bienestar? Bienestar o desarrollo social, si bien es un concepto que ha estado tradicionalmente dominado por la variable de ingreso o acceso a satisfactores materiales de bienestar, en las últimas décadas, particularmente a finales de los 80 y principios de los 90, se han empezado a incorporar dentro de la medición del bienestar algunas otras dimensiones que van más allá de las cuestiones de ingreso. Sí, en este sentido tenemos que se incorporan satisfactores que tienen que ver con las condiciones de vida de la población o con cuestiones, como diría Amartya Sen, con cuestiones que importan a las personas por lo que les permite ser o hacer. Sabemos que hoy en día existen básicamente, bueno, podemos dividir metodologías o indicadores objetivos. Aquí la palabra objetivos está con comillas porque tratándose de todas las variables que consideremos para medir el bienestar no son más que aproximaciones de lo que en realidad representa un satisfactor para las personas, ¿no? Pero hay variables que son objetivas o verificables, observables, concretas, y están también los nuevos indicadores de medición subjetiva del bienestar. Podemos decir que los indicadores objetivos se concentran en la medición de variables cuantitativas o cualitativas que son observables o imputables. Tradicionalmente se concentran en la medición de un nivel de ingresos, de consumo o la posesión de bienes y activos de las familias, ¿sí? De alguna manera estos indicadores están ligados a las tradiciones de imputación o presunción donde un grupo de especialistas determina cuáles son los factores o elementos que enriquecen la vida de las personas o favorecen su acceso hacia una vida plena. Por el otro lado, los indicadores subjetivos recopilan información acerca de la satisfacción o grado de felicidad de las personas o el grado de satisfacción y felicidad que éstas derivan del consumo, de experiencias de consumo o de acceso a satisfactores de sus necesidades. En este sentido, podemos decir que los indicadores de bienestar subjetivo nos permiten ir un paso más allá de los primeros, en el sentido de que una vez que analizamos las experiencias de consumo o el acceso a alguno de estos satisfactores, es directamente el individuo quien reporta un grado de bienestar o satisfacción determinando su propia escala, ¿no? Nos dice cuáles son las cuestiones que verdaderamente importan para esta persona. Perdón. Cuando hablamos de la situación en el contexto nacional y la medición del bienestar bajo la perspectiva de desarrollo social, tenemos que la mayoría de las políticas públicas orientadas al desarrollo social se basan en indicadores enfocados en la medición, digamos, objetiva del bienestar, considerando la falta de ingresos, falta de educación, condiciones precarias de la vivienda y otro tipo de satisfactores. Estos se refieren a las condiciones mínimas de bienestar, ¿no? Se han determinado un piso, o sea, qué es lo que
en términos de derechos sociales el Estado mexicano ofrece a los ciudadanos. Y en este sentido, también coincidiendo con Amartya Sen, se dice que existe un núcleo irreductible de privación que no depende de cuestiones subjetivas o de la valoración que den las personas ese tipo de bienes. A lo mejor puede sonar un poquito impositivo, pero es bajo la tradición de presunción, se dice que son estos factores los que permiten a las personas acceder a una vida plena, ¿no? Y es hasta el momento en lo que se ha concentrado la medición de la pobreza. Actualmente son generalmente aceptados, las metodologías son relativamente fáciles de medir y existen en el imaginario colectivo, ¿no? Ya están más que aceptados y difícilmente ninguna persona negará la importancia de la educación, del acceso del acceso de servicios de la vivienda, calidad y espacios de la vivienda, acceso a la alimentación, acceso a la seguridad social, ¿no? Como son algunas de las variables que se han incorporado en el nuevo método de medición de la pobreza multidimensional. Actualmente, algunos de los indicadores de mayor uso dentro de la CEDESOL para diseñar la política social, para focalizar las poblaciones o los grupos, para focalizar la atención en los grupos más vulnerables de la población, para realizar diagnósticos sobre problemáticas particulares que forman parte de la competencia de la Secretaría y para las evaluaciones, tomamos en cuenta algunos indicadores como son los indicadores de pobreza por ingreso, indicadores de marginación, los objetivos de desarrollo del milenio, los de rezago social, los índices de desarrollo humano, bajo peso y algunas de las carencias sociales que se incorporan dentro de la medición multidimensional de la pobreza. Estos son, bueno, aparte de los usos que ya señalé, ¿por qué necesitaríamos más indicadores cuando muchos de estos indicadores son de carácter complementario y en ocasiones incluso pues sustitutos o se dan duplicidades en algunas de las variables, no así en la frecuencia con que se generan las bases? La pregunta es ¿por qué necesitamos más indicadores? Bueno, pues la respuesta es que pese a que todos estos indicadores se realizan con el propósito de dar seguimiento al bienestar de las personas y con ello se intenta mejorar las condiciones de vida de las personas, nunca se les pregunta a los beneficiarios de los programas sociales o al ciudadano en general qué es lo que ellos opinan o cuál es el grado de satisfacción que derivan de ellas, ¿no? O si son estas las necesidades prioritarias que deberían de ser atendidas por la política social. En este sentido y considerando los indicadores de bienestar subjetivos como una herramienta útil para conocer en forma directa o de viva voz las necesidades de las personas o también el grado de satisfacción que éstas derivan de los servicios que son otorgados por los programas sociales, pues se ha tratado de incorporar recientemente estas medidas de bienestar subjetivo. Dos claros ejemplos, está la incorporación de la carencia de acceso a la alimentación en la medición multidimensional de la pobreza, todo esto también con el apoyo de Coneval o la promoción de Coneval. Y por otra parte, se tiene también recientemente la incorporación de encuestas de satisfacción o percepción de los beneficiarios, lo cual permite que los programas, mediante esta retroalimentación, los programas sociales puedan mejorar su operación. Ahora explicaré con un poquito de mayor detalle. Como ustedes saben, anteriormente la medida oficial de la pobreza estaba basada en el método de ingreso. Recientemente esta se cambió a partir del 2000, bueno, se tiene la medición del 2008, pero el anuncio se hizo en 2009, donde se cambió el método oficial de medición de la pobreza, donde además del ingreso se consideraban otras dimensiones. Son 6 carencias sociales, que ya mencioné la mayoría de ellas, y aparte la dimensión de ingreso. Cuando me refiero, y bueno, esto ya ha representado un gran avance porque sabemos que el bienestar de la población pues va más allá, no solo la cuestión de ingresos, sino condiciones particulares de vida. Ahora voy a hablar más específicamente de lo que es la carencia de acceso a la alimentación y cómo se vincula a los métodos de medición del bienestar subjetivo.
Bueno, básicamente es mediante una encuesta de percepción, una batería de 12 preguntas, en la que se identifican situaciones en un periodo correspondiente al último trimestre en que se realiza la encuesta, y se vincula también a las cuestiones de suficiencia de recursos o monetarias para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos. A partir de esta escala alimentaria, a partir de esta batería, se construye una escala alimentaria en la que se definen 4 estados de seguridad alimentaria: el de seguridad alimentaria, inseguridad alimentaria leve, el moderado y el severo. Los dos últimos, tanto el moderado como el severo, todas las personas que se encuentran en esta categoría o en este estado son las que se identifican como individuos con carencia de acceso a la alimentación. Como ejemplo, simplemente mencionaré algunas de las preguntas que se toman en cuenta. Es en el periodo del último trimestre y ligado a la cuestión de suficiencia de ingresos. Y, por ejemplo, la primera dice: ¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar dejó de desayunar, comer o cenar? ¿Alguna vez usted o algún adulto en su hogar comió menos de lo que usted piensa o debería de comer? ¿Alguna vez se quedaron sin comida? ¿Algún adulto de este hogar sintió hambre pero no comió? ¿Alguna vez usted o algún adulto de su hogar solo comió una vez al día o dejó de comer todo el día? Como podemos observar, estas mediciones no solo incluyen la cuestión de suficiencia de alimentos, sino también acceso y variedad de la dieta, ¿no? Las otras 6 corresponden también para el caso de hogares en las que se incorpora algún menor de edad, y son preguntas similares. Cuando vemos los resultados de esta encuesta o esta batería, tenemos los siguientes resultados. A nivel nacional se observa que son 28 millones de mexicanos los que se encontrarían en esta situación mediante el método de percepción, como es la carencia de acceso a la alimentación. Esto corresponde al 24.9% de la población, y algunos de los hallazgos que saltan a nuestra vista es que no son, bueno, con excepción de Guerrero, como sabemos, Guerrero, Chiapas y Oaxaca, que son los estados que son catalogados como los más pobres en términos de incidencia, no necesariamente, excepto como menciono el caso de Guerrero, no son los que muestran las mayores carencias de acceso a la alimentación, ¿no? Ahí nos salta un poquito qué tan vinculado está el tema de percepción con las posibilidades reales que tiene la población para afrontar esta carencia a la alimentación en términos de ingreso. Analizando un poquito más a detalle, encontramos, pues salta todavía más a la vista esta especie de inconsistencia en el sentido de que, por ejemplo, podemos observar personas aún en los del 7º al 10º decil de ingreso, que aún teniendo ingresos suficientes para cubrir el costo de una canasta alimentaria, pues algunos de ellos dicen tener la carencia de acceso a la alimentación. En términos puntuales, de este universo de 28 millones que se declaran con carencia de acceso a la alimentación, hay 18 millones con un ingreso superior a la línea de bienestar, que es uno de los umbrales de pobreza moderada, y 7.6 millones que tienen un ingreso superior a la línea de bienestar mínimo, que es el umbral para determinar la pobreza extrema. Bueno, es por la parte de ingreso, ¿no? Por la dimensión, considerando únicamente la dimensión de ingreso. Entonces nos salta a la vista y decimos, pues hay algo que no checa entre lo que llamamos la medición subjetiva con lo que determinaría un indicador objetivo, porque acordémonos que el ingreso también es subdeclarado, sobredeclarado, generalmente subdeclarado, pero aún con todo y eso, considerando que en la mayoría de los casos hay una subdeclaración de ingreso, no se entiende cómo puede haber tanta diferencia en las mediciones, ¿no? Dada esta aparente consistencia, creemos que es importante que haya una conciliación entre los indicadores de bienestar subjetivo y lo que consideramos medidas objetivas. De esta manera, creemos que se trata de esquemas de medición complementarios más que competitivos, porque hay alguna riqueza de incorporar también las medidas de bienestar subjetivo que ya señalé, que nos permite conocer la percepción de las personas. Bueno, en este sentido tenemos un claro ejemplo de cómo también se ha incorporado, cómo se ha dado esta combinación de elementos subjetivos y objetivos, y un ejemplo reciente es el esquema de focalización dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre, donde se consideraron los aspectos subjetivos,
captados a través de la carencia de acceso a la alimentación, pero también en términos de, o sea, cuando los recursos son escasos, es muy importante para el gobierno definir la atención a grupos prioritarios. ¿Cuál es el grupo de personas que bajo sus propios medios no podrían satisfacer esta necesidad? En este sentido se incorpora la cuestión de ingreso y tenemos que dentro de este universo dentro del universo de pobres extremos, que corresponde más o menos a 11.7 millones de mexicanos, hay 7.4 millones que declaran abiertamente tener la carencia de acceso a la alimentación. Sería un caso muy importante o se requiere un análisis adicional. ¿Qué pasa con aproximadamente 4 millones de pobres extremos, un poquito más de 4 millones de pobres extremos, que pese a que en los hechos no cuentan con un ingreso suficiente para cubrir el costo de una canasta, declaran no tener la carencia de acceso a la alimentación, ¿no? En ese sentido, pues es importante conciliar este tipo de medidas. Otro ejemplo muy importante, y que ya lo señalaba, es la incorporación de encuestas de percepción. Sí, de encuestas de percepción donde se trata de conocer la satisfacción de los usuarios de los programas sociales. Estas encuestas tratan de considerar distintos elementos. Por ejemplo, tenemos el caso del programa de desarrollo de zonas prioritarias en la instalación de pisos firmes, donde la encuesta hacía preguntas relacionadas con las cuestiones de acceso, proceso de instalación, calidad del trabajo de la constructora, mejora en su vida familiar, calidad percibida, expectativas, satisfacción, quejas, confianza. En este caso, o sea, es un elemento importante donde la medición subjetiva del bienestar nos permite captar el grado de satisfacción de los beneficiarios de los programas sociales. Así puedo señalar otros casos. Este tipo de encuestas se realizan en otro tipo de programas, como el programa de abasto social de leche, 70 y más, la mayoría de los programas con reglas de operación de la Sedesol, donde las evaluaciones de resultados se aseguran de que este tipo de evaluaciones sean tomadas en cuenta y sean realizadas. Otros ejemplos adicionales de la incorporación de la medición de bienestar subjetivo en la política social está en lo que se refiere a las mediciones de cohesión social, en este caso lo que tiene que ver con redes, la percepción de las personas que tienen, por ejemplo, dentro del módulo de condiciones socioeconómicas del ENIC, se toma en cuenta estas cuestiones de cohesión social captada a través de redes que es identificada a través de preguntas como, por ejemplo, diga el grado de dificultad o facilidad que tendría para recibir ayuda o cooperación, ¿no?, de alguno de sus vecinos. Así puedo citar también encuestas del uso del tiempo, donde a partir del uso que dan al tiempo también se deriva un grado de bienestar o necesidad de las personas. Finalmente, bueno, por cuestiones de tiempo y por respeto al resto de los panelistas, me limitaría a hacer las siguientes reflexiones o tipo de conclusiones. Vemos que las medidas de bienestar subjetivo de percepción son una herramienta útil para conocer directamente las necesidades de las personas y también conocer el grado de satisfacción de los programas sociales. No obstante, en la detección de necesidades pueden estar sujetas a importantes sesgos que es necesario calibrar o realizar medidas más precisas del bienestar subjetivo. En la definición de prioridades es muy importante contar con medidas poco distorsionantes, como el caso que presentábamos, o independientes a variables susceptibles de subreporte o sobrereporte, cuya inferencia que se deriva de ellas difiera poco de resultados obtenidos mediante variables observables. La medición subjetiva del bienestar parece cobrar mayor pertinencia conforme aumenta el grado de desarrollo del país. Esto en congruencia con lo que se mencionaba anteriormente, como lo señala Amartya Sen, que finalmente acepta la importancia de la felicidad, pero cree que hay cosas que tienen que venir primero, como son la libertad, la justicia y los derechos sociales. La política social de México se centra en el tratar de dar cumplimiento a los derechos sociales de los ciudadanos, otorgándolos o asegurando derechos en términos de salud, educación, vivienda y otro tipo de cuestiones, ¿no? Finalmente, para concluir, creo que existe una amplia ventana de oportunidad
para fortalecer los esquemas de medición, considerando las medidas objetivas y subjetivas como medidas complementarias, más que competitivas. Gracias. Gracias a Edgar. Sí, gracias a Edgar, y que disculpe la presión, pero como dijo mi antecesor, nos pidieron ser muy estrictos. Continuamos con la segunda presentación, que es sobre los usuarios de la estadística de bienestar subjetivo en el Reino Unido. Esta es una presentación que va a hacer Zachary Corser, espero que pronuncie bien. Él es, lo voy a traducir, es director senior de programa y fellow, no sé cómo traducir fellow, del Instituto Legatum, ¿no? Donde es responsable del desarrollo e implementación de programas, de colaboraciones con otras organizaciones y del manejo de las publicaciones. Él ha investigado y escrito acerca de la teoría de la democracia, la participación, partidos políticos y elecciones políticas. Ha publicado un gran número de artículos que vinculan los partidos políticos con la participación democrática. Él tiene una maestría en gobierno de la Universidad de Virginia y un doctorado también en esa misma universidad, y egresó de la Universidad de Claremont McKenna College. Y le doy la palabra a Zachary Corser. Bueno, muchas gracias. Si parezco un poco cansado, es porque me acabo de bajar de un avión de Londres, y bueno, quisiera darle las gracias a INEGI y a Flaxo por invitarme, y bueno, qué bonito clima comparado a la miserable de Londres. Bueno, ahora es un peligro estar aquí un poco después de tantas presentaciones, porque era corto, pero también porque puede ser repetitivo, pero espero que lo que esté repitiendo confirme lo que los científicos sociales llaman validación convergente y que de alguna forma rectifique todo lo que hemos visto el día de hoy. Entonces hablaré de tres cosas: el Instituto Legatum y por qué trabajamos en estudios de bienestar subjetivo y por qué trabajamos con el gobierno del Reino Unido en el tema. También quiero hablar de la comisión del Instituto Legatum sobre políticas para bienestar social, la cual se inauguró en noviembre del año pasado, y tuvimos nuestra segunda reunión en abril de este año. Quisiera hablar de algunos pensamientos preliminares sobre cómo le damos asesoría a los gobiernos para política de bienestar social. Y bueno, también quiero hablar del uso del bienestar subjetivo como herramienta para la política pública. Bueno, el Legatum es un instituto sin fines de lucros que busca fomentar sociedades libres alrededor del mundo. Una de nuestras iniciativas de investigación es el índice de prosperidad de Legatum. Traje algunas copias, algunas ya las tomaron, tengo unas más que traeré el día de mañana, pero les pido que vayan a nuestro sitio web li.com. Tenemos no solo esto, sino también un montón de información en línea con la que pueden obtener más datos e información sobre cómo definimos la prosperidad. Entonces, nuestro índice de prosperidad presta atención a operacionaliza la prosperidad en 8 subíndices, los cuales pesan todos igual. Tenemos economía, tenemos oportunidad, gobernabilidad, educación, salud, seguridad personal, libertad individual y capital social, y todos se combinan para darnos una idea de la prosperidad de una sociedad. Hacemos esto puesto creemos que la
las medidas materiales del éxito, el PIB, demás, no dan una imagen lo suficientemente detallada de cómo florece una sociedad. Creemos que debemos ir un poco más allá hacia lo que hace una comunidad, qué tipo de conexiones de capital social hay, qué tanta libertad tiene un individuo, qué valor tiene la educación más allá del uso instrumental que le puede dar un individuo para incrementar sus ingresos. Creo que esto se entiende mejor a partir de un mayor entendimiento de las medidas materiales. No hablaré de la metodología, pero sí les diré que una parte del índice de prosperidad es la idea de que si combinamos las medidas de riqueza y bienestar, podemos darnos una idea del bienestar mundial. Evaluamos 142 países, más del 96% de la población del mundo y 99% del PIB del mundo. Proporciona un marco conceptual para entender la prosperidad y dependemos de datos de bienestar para calcular los rankings y puntuaciones. Y esto va más allá de la discusión del PIB y nos interesa ver cómo los datos del bienestar se puede usar para formular políticas. También tomamos en cuenta factores económicos usando mediciones subjetivas y objetivas y pueden tener impacto sobre el ingreso y el bienestar. Solo para darles una idea de los rankings, aquí tenemos los rankings globales de prosperidad. El verde son aquellos que están cerca de los primeros puestos por diversas razones que aún no podemos descubrir. Los países que están hasta arriba del índice de prosperidad, en la mayoría de estos índices parece que están en el norte. Podemos discutir al respecto, pero creo que no es adecuado en este caso. Hay dos hallazgos clave de los que quiero hablar y que van a ilustrar parte del interés en el bienestar. Nosotros encontramos que al crear este índice de prosperidad, los impulsores clave son gobernabilidad responsable y emprendedurismo, y esto es muy importante para los principales 50 países. Y en los países de desarrollo, salud y educación desempeñan un papel más crucial. Y la gobernabilidad responsable y emprendedurismo van de la mano. Y algo clave para la prosperidad, como dije, es un gobierno responsable. No creo que sea considerado que 27 de los 30 países en el índice, los principales 30 países son democracias. No voy a ver esto en detalle, pero si ven el índice de prosperidad, este es un ranking de Latinoamérica, solo si les interesa. Así que vamos a hablar de la Comisión del Instituto Legatum para la Política de Bienestar. Lord Gus O'Donnell solía ser el jefe del Servicio Civil británico y se acercó a nuestro instituto porque pensó que podíamos ayudarlo, y es que podíamos darle una visión no partidista sin tener que trabajar con las restricciones al estar dentro del gobierno. Y la idea era las conclusiones que íbamos a obtener iban a ser independientes, útiles, y esperamos se podrían generalizar no solo al Reino Unido. Y aunque el gobierno de Reino Unido y el primer ministro y el gabinete estaban muy interesados en las conclusiones de nuestro reporte, de eso voy a hablar en un minuto. Así que miembros de nuestra comisión son el profesor Angus Deaton de la Universidad de Princeton, Martín Durand de la OCDE, el estadístico en jefe, David Halpen, que nuestra conexión más cercana con el gobierno, es el jefe del Instituto para Gobierno en Londres, y también tienen el equipo de perspectivas conductuales, que es la agencia que trabaja en estas preguntas de bienestar, en particular para la oficina del primer ministro. Y también tenemos a Lord Richard Layard de la London School of Economics, que ha hecho mucho trabajo sobre la felicidad.
Así, ¿cuál es nuestra meta para el Instituto Legatum, la Comisión sobre Política de Bienestar? Primero, examinar cómo el bienestar subjetivo puede ayudar a expandirse más allá del PIB, el modelo estándar de Homo económicos. Y ir más allá de que solamente hacemos decisiones racionales sobre productos y servicios, queremos mejorar las mediciones de qué motiva a la gente y también mejorar el bienestar de los ciudadanos. Y con nuestro reporte queremos ofrecer orientación sobre cómo aplicar el análisis del bienestar subjetivo para la toma de decisiones con aplicabilidad general. Esto es relevancia global, no solo en el Reino Unido, como dije. Obviamente, tenemos nuestra sede en Londres y tenemos mucho interés de parte de la oficina del gabinete, pero también estamos analizando el Reino Unido. Vamos a producir un reporte a principios de 2014 que va a examinar estas preguntas y ofrecer ciertas directrices, pero tengo una noción preliminar de lo que estamos intentando y puedo hablar de ello también. Cada comisión va a tomar un tema en particular y les voy a hablar de cómo, bueno, yo sé que tenemos poco tiempo, yo creo que es mejor, realmente tengo mucha curiosidad sobre recibir retroalimentación quizá después durante la comida. Aquellos interesados pueden hablar acerca de los resultados. Vamos a tener un análisis teórico por parte del profesor Deaton. Vamos a ver datos de bienestar subjetivo por parte de Martín Durand, casos de estudio de políticas por parte de Halpern y Layard, y luego un análisis de costo-beneficio o un análisis de bienestar-costo, y de eso hablaré en un minuto. Primero, en cuanto a la teoría, creo que es muy emocionante la investigación sobre el bienestar, porque creo que la psicología y la economía conductual ha puesto mucha presión en el modelo estándar de la economía. Hay un rango de circunstancias en el que el modelo estándar no describe la forma en que la gente realmente se comporta. El bienestar subjetivo abre posibilidades para agrandar este modelo, y es importante resaltarlo. El bienestar subjetivo no es solo una medición de una experiencia hedónica, es decir, si alguien está eufórico, depresivo del momento, no, sino pensar en esto en términos de la evaluación de la propia vida y cómo la gente puede vivir mejor. Creo que si ven una evaluación de vida, es más estable con el tiempo y representa la vida, y como ya se ha dicho, no se satura con el ingreso. Una idea que ha mencionado el profesor Deaton, una forma de usar la medición del bienestar subjetivo es reducir la miseria. Y yo creo que es una forma fácil de aplicar en medios útiles de la política para ver cómo podemos reducir la miseria de la gente. Si tienes una medición objetiva, es cómo esta política tiene un impacto y reducir de cierta forma cuán onerosa es nuestra vida como ciudadanos, ya sea reducir los tiempos de traslado al trabajo, tener espacios verdes o reducir el ruido de los aeropuertos. Todas estas ideas sobre cómo podemos usar la política del bienestar. Cuando yo la veo sobre cómo reducimos la miseria, es una forma de medir el progreso. Así, obviamente, esto ya hemos hablado mucho al respecto, pero creo que es útil reiterar esto. Es más sensible a una amplia gama de experiencias, tiene una mayor aplicabilidad a cosas que le importa a la gente. Como se ha demostrado, el bienestar subjetivo es más alto con aquellos que están involucrados con amigos, parientes, es menor con los divorciados, viudos, y es sensible a donde vive la gente, y se ve afectado negativamente por la contaminación y el ruido. Así que hay ciertas políticas que se pueden aplicar de acuerdo con los datos del bienestar. Y la educación, por ejemplo,
debería decir esto primero. De nuevo, es ampliar nuestra visión de comportamiento humano y cómo valoramos las cosas y cómo nos importan. Si tomamos un análisis de bienestar subjetivo sobre educación, por ejemplo, yo sé el debate en Estados Unidos sobre educación superior tiene que ver sobre el valor que estamos obteniendo por nuestro dinero en cuanto a educación. Y viendo en análisis del bienestar subjetivo de la educación, vemos que la educación es algo más que algo instrumental para generar ingreso. Tiene otras cualidades que pueden llevar a una situación general de vida. Otra cosa que pueden ver es el desempleo. El desempleo tiene un rol instrumental para producir ingreso. Hay cosas sobre tener un empleo que van más allá de ganar un ingreso. El valor que uno le da a uno mismo, los valores solidarios de estar en lugar de trabajo. Estas cosas no son solo indicadas por un tipo de análisis racional del ingreso. Quiero señalar algunas inquietudes sobre los datos de bienestar o algunas desventajas o peligros que no he escuchado hoy. Uno es que la interpretación de la racionalidad limitada de los individuos, esto es, si vamos más allá de pensar solo en la utilidad y los maximizadores racionales, lo que significa vivir nuestras vidas, vemos que con frecuencia estamos muy limitados en nuestra comprensión de nuestro propio bienestar, de lo que nos hace feliz. Tomamos elecciones o sacrificamos una cosa que no son estables con el tiempo y eso influye sobre nuestra felicidad. Este tipo de análisis no se obtiene con ese análisis de utilidad. Por lo tanto, se abre la posibilidad para un tipo de intervención paternalista por parte del Estado. Quizá estén familiarizados con el libro Nudge de Taylor, esta idea que intenta crear un paternalismo ligero y evitar los peligros del paternalismo que este marco podría producir. Teniendo gobiernos ofreciendo a los ciudadanos elecciones organizadas y dándole pistas sobre lo que los va a llevar a la felicidad. Pero hay otras voces allá afuera. Voy a señalar a Sarah Conley, su libro Against Autonomy, sobre paternalismo. Ella claramente va más allá de este optimismo para poner al Estado en la toma de decisiones a nombre de sus ciudadanos al definir lo que es mejor para su bienestar. Yo creo que hay un riesgo potencial si los gobiernos van demasiado lejos, al pensar no solo en lo que hace feliz a la gente, sino intentar determinar o hacer elecciones de vida para llegar a estas metas. Bueno, creo que ya se me acabó el tiempo. Quiero hablar un poco acerca del trabajo de Richard Layard y qué nos puede decir sobre áreas efectivas o útiles para usar datos de bienestar subjetivo en el largo plazo. Es decir, qué es lo que nos hace felices durante el transcurso de nuestras vidas. Supongo que están familiarizados con el estudio de Cortes de 1970 del Reino Unido. Es bastante único y analiza a un grupo de niños que nacieron la misma semana en abril de 1970 y los monitorea durante el transcurso de sus vidas. Richard Layard ha observado estos datos para intentar concluir qué es lo que hace a la gente sentir más satisfechos con su vida en diversas etapas de su vida. Y solo viendo variables y a beta coeficientes, las cosas que están más relacionadas con la satisfacción de vida a los 34 años, las ganancias. Aquí tenemos los niveles, la salud emocional es 0.17. Si regresamos y empezamos a pensar en los niños, es decir, su infancia, y pensar cómo esto puede formar una política sobre la familia, políticas familiares, leyes
este tipo de ideas. Lo que es interesante es que el desarrollo emocional tiene un efecto profundo en su felicidad más tarde en su vida. La salud emocional en los 10 y 16 está más correlacionada con la sensación de vida a los 34 años. Ese es un hallazgo interesante. Ahora, creo que ya se me acabó el tiempo. E iba a hablar, bueno, si me dan 2 minutos, quiero decir lo que está haciendo el Reino Unido en este momento. 1, ok. 1 minuto. El primer ministro David Cameron se ha comprometido públicamente para usar el bienestar para tomar decisiones sobre gasto de manera equilibrada que tome en cuenta lo que realmente importa. La oficina del gabinete ha trabajado para incluir preguntas de bienestar subjetivo en diversas áreas del gobierno. Probablemente lo más impactante son las 4 preguntas que se han añadido a la mayor encuesta que la Oficina Nacional de Estadísticas incluyen en las encuestas de hogares. Desde 2011 es una muestra de 120,000. El primer reporte fue escrito o lanzado en noviembre de 2012. Y si les interesa saber más, ahí está disponible. Hay 4 preguntas que hablan acerca de qué tan feliz uno está, o hablan del bienestar hedónico o eudemónico, y están incluidas en la encuesta nacional de hogares, y se añadieron otras preguntas en otras encuestas que se hacen fuera del gobierno. Esta es una lista de las que se incluyeron. Uno de los departamentos que yo creo más ha respondido al bienestar es el Departamento de Salud. Les recomiendo que vean este papel o este documento y cómo esto influye en la elaboración de políticas. Hubo un programa de verano para chicos de 16 años y eso incrementa su satisfacción de vida participando en comparación con el grupo de control. En este momento debo decir que es una etapa muy temprana para el uso de política de bienestar. Creo que va a ser un reto para los estadísticos y para los que hacen las políticas tratar de implementar esto, porque yo creo que uno de los retos que la oficina del gabinete enfrenta, es decir, demostrar a los diversos departamentos cómo se puede usar estos datos de bienestar subjetivo al hacer su trabajo, y esto va a mejorar a su vez la vida y el bienestar de los ciudadanos a los que sirvo. Así que no tengo una solución en este momento. Hay mucha promesa aquí, y muchas gracias por invitarme.